Buenos días, ya estamos otra vez para nuestro devocional y es una bendición porque cada día estamos más cercanos a la celebración de la Natividad. Por eso es que es muy importante que continuemos preparándonos, estudiando cuál es el significado verdadero de la Navidad. Para ello, hoy vamos a acercarnos al Evangelio de Marcos capítulo 10 y vamos a leer en el versículo 45 un texto donde Jesús mismo habla acerca del significado de su advenimiento para estar con nosotros aquí en la tierra. Te invito a que lo leamos juntos. Marcos 10, 45. En las palabras de Jesús, él dijo así: Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para libertar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. Son palabras con un peso enorme por lo que se está diciendo. En la primera parte habla acerca del servicio. Jesús vino para servir. Y ese servicio no tiene que ver simplemente con dar cosas buenas a la gente. Quiero que observes lo que el texto dice precisamente, porque el texto dice: vine para libertar a la gente que es esclava del pecado. Entonces, el servicio que Jesús viene a dar a la humanidad no tiene que ver con dar regalos y bendiciones, que por supuesto pueden quedar también incluidas, pero la Navidad tiene como propósito nuestra libertad acerca del pecado. Y la forma en cómo Jesús lo hizo es particularmente importante, porque él mismo dice acerca de ello de la siguiente forma: para lograrlo, es decir, para lograr nuestra libertad, dice, pagaré con mi vida. Jesús nació en Belén. Ahí se humanó, es decir, se hizo como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros, excepto que sin pecado. Y eso tiene que ver con nuestra propia salvación, es decir, nuestra propia libertad del pecado, para que podamos vivir una libertad plena delante del Padre. Ahora, ese es el propósito por el cual Jesús vino, y para hacerlo Él pagó con su vida. Entonces, nació en Belén, pero murió por nosotros en Jerusalén. Ese es el plan que Dios ha seguido desde el inicio, para que tú y yo podamos experimentar una vida plena. Entonces, la libertad del pecado, para que no tengamos más por qué servir al pecado, ni tengamos que vivir bajo la culpa de haber pecado de alguna manera, sino que seamos completamente libres. Y entonces esa libertad a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús, la experimentamos porque Él fue capaz de vivirlo de una manera plena. Entonces, nosotros hoy en día tenemos la bendición de poder vivir por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La obra de la salvación que nos transmitió y que se reproduce en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en plena libertad delante del Padre. Y ahora ahí es donde se genera, si puedo decirlo así, una respuesta de gracia delante de Dios. Por esto, Jesús vino para que nosotros fuésemos libres del pecado. Pero ahora, como hombres y mujeres que somos libres del pecado por causa de la obra de Cristo, ahora somos nosotros quien respondemos en gracia delante del Padre, poniendo nuestra vida no solamente al servicio de Dios, sino también al servicio de la gente que está en derredor nuestro. Para que entonces, como cristianos, es decir, como seguidores suyos, la obra que Cristo ha hecho en nosotros y que nos dio libertad, nos permite ahora servir por gratitud delante de Dios. Y ese servicio es ahora que Dios use nuestra vida para poder extender su salvación hacia más personas durante este tiempo de Navidad. La gente que está en nuestro alrededor está pasando por momentos muy complicados. Muchos de ellos con temor a la muerte. Y Jesús vino, entre otras cosas, para que no tengamos más miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte es vencido cuando nosotros recibimos salvación.
porque entonces sabemos con claridad que en nuestro camino y nuestra relación para con el Padre ya no haya ningún obstáculo. Y aun cuando tengamos que experimentar la muerte física, también fuimos llamados a experimentar vida eterna. Que Dios use tu vida y la mía para que en esta Navidad no solamente la vivamos en plenitud, sabiendo que hemos sido liberados por Cristo Jesús acerca de nuestros pecados, sino para que Dios también esté usando ahora nuestra vida para hablar a otros acerca de la salvación que ellos también pueden recibir y que ellos también pueden vivirla sin tener ya más miedo a la muerte, porque en Cristo Jesús fuimos llamados a experimentar vida plena. Dios use tu vida para compartir vida a otras personas en esta Navidad. Con la gracia de Dios, nos veremos mañana.